Listo, Ok, doctor, ahora sí. gracias. Regreso. Ahí está. Bueno, continuamos. Entonces, como les mencionaba, pues sí, son demasiados los factores de riesgo que vamos a tener en estos bebés, pero el principal siempre va a ser la prematurez y el bajo peso al nacer. Posterior a esto, por eso de hecho se le conoce que es una de etiología multifactorial y que involucra, bueno, estrés oxidativo, isquemia, que es lo que más sucede a nivel fisiopatológico, alimentación con fórmula, que también es un dato clave, anemia en los pacientes, como tal, pues la colonización bacteriana, entre otros. Entonces, más adelante vamos a ir desglosando como que cada uno, pero para que se den una idea, pues son todas esas las causas. Ahora sí viene el caso clínico. Bueno, esta les muestro más, es la imagen típica, digamos, de una enterocolitis necrotizante y ahorita les digo por qué les digo eso. Ok. Se trata de un lactante de sexo femenino de 68 días de vida con el antecedente de haber sido pretérmino de 27 semanas con 560 gramos. Bueno, hasta aquí alguien me podría decir a qué pertenece ese bebé, o sea, qué estadio de prematurez. Es extremo. Exactamente, es un prematuro extremo. Entonces, desde ahí, pues ya tenemos factor de riesgo súper importante. Y pesa solamente, pues casi medio kilito, es muy poquito. Bueno, el caso dice que cursó como tal con un episodio interpretado ya como enterocolitis necrotizante a los 20 días de vida, el cual evolucionó favorablemente solamente con tratamiento. El bebé obviamente continuó en cuidados de UCIN desde su nacimiento y al momento de inicio de los síntomas se encontraba en cuidados intermedios, ventilando al aire ambiente con alimentación enteral completa y bien tolerada, movilizando el intestino diariamente y pesando aproximadamente 1.400 gramos. En este caso, se consulta la guardia de cirugía pediátrica por un cuadro de 6 horas de evolución de distensión abdominal progresiva de una entidad tal que, debido a la restricción respiratoria, pues hizo que se sometiera al bebé a asistencia ventilatoria mecánica de tipo invasivo. Entonces, pues ahí vemos que el bebé se complicó y obviamente pues necesitó intubación orotraqueal. Posterior a esto se colocó sonda nasogástrica, que así se obtuvo un material residual gástrico de 30 mililitros de leche, y su última deposición había sido 10 horas antes de la consulta quirúrgica y de características melénicas. La hemodinamia permanecía estable, sin requerimientos inotrópicos. Posteriormente evolucionó a una acidosis metabólica de tipo mixta. Entonces, primera pregunta, se solicita radiografía de tórax obteniendo las siguientes imágenes, que son las que le pongo a su derecha de la presentación. Con base en estas imágenes, ¿cuál diagnóstico es el que sospecharían en la paciente? Inciso A, bueno, aquí puse B, enterocolitis necrotizante tardía. Inciso C, invaginación intestinal. O inciso D, malrotación intestinal. Voy a proseguir con la siguiente pregunta, pero ustedes ahí colóquenlo en el chat. Número 2, ¿cuál es el principal factor de riesgo para presentar enterocolitis necrotizante? Inciso A, sepsis neonatal. Inciso B, anemia severa y transfusiones al recién nacido. Inciso C, prematurez. E inciso D, tabaquismo en la madre. Y por último, la 3, el ordenamiento del cordón umbilical está indicado como medida de protección en enterocolitis necrotizante en neonatos menor de 32 semanas de gestación. ¿Esto es cierto o falso? Bueno, entonces, vamos a ir dando respuesta a las preguntas. La primera es una malrotación intestinal. Realmente es uno de los diagnósticos diferenciales principales y la verdad a mí sí me causó un poquito de conflicto al momento pues, de buscarlo, por decir así. Justo porque la imagen realmente no es como la típica que conocemos de grano de café. En los bebés pues es muy diferente. Sí se pueden ver las asas intestinales dilatadas, pero como tal pues no vemos la neumatosis, que es lo más característico de la enterocolitis. Obviamente dependiendo del grado, ¿no? que estemos hablando, pero bueno, entonces hay que tener en cuenta siempre que aparte de la enterocolitis, pues existe también la malrotación intestinal o que incluso podrían estar superpuestos los cuadros. El caso clínico que les presenté justamente es de una malrotación intestinal que posteriormente sí volvió a presentar el bebé enterocolitis necrotizante y tuvieron que hacer una resección importante. Entonces, bueno, es importante que tengamos eso en cuenta. La siguiente pregunta ya ahora sí es de la enterocolitis.
que nos dice que obviamente la prematurez va a ser el factor principal. Y la última es cierto. Esa pregunta también me causó un poco de conflicto, ya que muchas veces hemos visto que no está tan recomendado hacer ese tipo de maniobras. Sin embargo, la GPC sí lo recomienda porque los estudios que ha realizado, pues bueno, aparece como que es efectivo como método de prevención. Ahora sí vamos a iniciar con el tema. Bueno, de epidemiología, esta tiene una prevalencia del 0.2 a 3 recién nacidos por cada 1000 nacimientos que se han evidenciado, del 5 al 10% en aquellos que son con bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos, y de 5 a 22% en aquellos que son extremadamente bajos, menos de 1000 gramos. Entonces, tiene también una mortalidad amplia que va del 20 al 48%, algunas bibliografías nos mencionan hasta el 50%, y va pues directamente proporcional a conforme el bebé tiene un bajo peso o una edad gestacional menor. Entonces, a menor edad gestacional, a menor peso, mayor probabilidad de tener enterocolitis necrotizante. En México, como tal, en los hospitales donde se pudo haber hecho el estudio, solamente mencionaban dos, este fue el Hospital Infantil de México, una prevalencia del 9.2% con una mortalidad del 5.7%, y de ahí el Instituto Nacional de Perinatología, que fue en aquellos con menos de 1500 gramos, una incidencia del 12% con mortalidad del 1.5%. Entonces, esto va a depender mucho de la severidad que llega a presentar y también de la habilidad con la que se pueda diagnosticar a tiempo. Recordemos que pues, es la urgencia intestinal más frecuente en los cuidados neonatales como tal, en recién nacidos pretérminos, y se puede dividir de dos maneras, temprana, que es menor de 14 días, y tardía, que es aquella mayor de 14 días. Esa imagen la verdad se me hizo muy bonita, obviamente no es de la guía de práctica, pero pues trae como que muy relevante todos los datos que debemos de tener en cuenta. La inmadurez intestinal, la alteración de la microbiota, que es muy importante y fundamental para esta patología, la alimentación enteral, que muchas veces en los hospitales, bueno, al menos donde yo hice mi internado, muchas veces el servicio de enfermería como que sí daba fórmulas a diestra y siniestra, a pesar de que muchas veces los pediatras ponían indicación de que no se hiciera. Pero bueno, es algo que tenemos que ir cuidando y tratando de mejorar. Y la isquemia, que obviamente nos va a causar pues más problemas. ¿En donde? Pues a la mucosa y al tejido epitelial como tal. Y todo esto va a culminar con una respuesta, obviamente, del sistema inmune, de interleucinas, entre otros sistemas, y obviamente al final necrosis. ¿Cuándo se va a presentar? Principalmente en niños prematuros de 1 a 3 semanas de vida. Es el cuadro típico. Dentro de los factores de riesgo, como les dije, hay muchos. Realmente la mitad de la guía, yo creo que un poquito más, es de factores de riesgo. Obviamente siempre pensar en prematurez en primer lugar. De ahí, de la madre, tenemos dos principales o dentro del trabajo de parto o parto, que es la coriamnionitis y el tabaquismo. Eso sí está como que muy bien estudiado. Todos los demás factores que son como diabetes gestacional, hipertensión en la madre, sí los han tratado de estudiar, pero hasta la fecha no hay como tal datos característicos. Entonces, si nos llegaran a preguntar como tal cuál es el principal factor en la madre, sería el tabaquismo o que ella haya presentado sepsis. De ahí en fuera, la ventilación asistida, la hipotensión, la ruptura prematura de membranas, el nacimiento extrahospitalario también cuenta como un factor de riesgo. Ahora, en aquellos bebés con menos de 1501 gramos, se recomienda también considerar ya para estadio 2 neumonía congénita, el uso de indometacina para el cierre del conducto arterioso permeable, el uso de surfactante y también que la mamá tenga una edad mayor. Para poder considerarlo. Ahora, también a pesar de que es como que una patología más común o más frecuente en los bebés prematuros, también deberíamos de tenerla en cuenta en recién nacidos con pretérmino tardío o en recién nacidos de término. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? En bebés que tengan cultivos positivos de sepsis, en niños pequeños para la edad gestacional, aquellos bebés que tengan patologías cardíacas o que tengan encefalopatías hipóxicos isquémicas. Ahora, para sospechar de muerte, allá tenemos que se les haya realizado tratamiento quirúrgico de manera inmediata, que hayan presentado neumoperitoneo, trombocitopenia, acidosis o alcalosis y también la hipotensión. Entonces, si se dan cuenta, sí es bastante lo que nos puede llegar a generar una enterocolitis necrotizante. Ahí les pongo una imagen del omeprazol porque también los antiácidos pueden llegar a presentar cierto porcentaje de factor de riesgo. Entonces, en un bebé prácticamente no están recomendados. Ahora, otro dato que también nos ponían mucho es la malposición del catéter venoso umbilical.
al menos en el hospital donde yo hice mi internado, también tuve la oportunidad de que a muchos bebés les colocaban este catéter, no solamente pues por la facilidad, ¿no? De tomar el cultivo, de estarlos vigilando, pero en muchas ocasiones pues sí llegaban a tener como que, pues, no colocarlos mal, pero pues sí a tener problemitas, ¿no? Al momento de la colocación. Entonces, eso también es un factor de riesgo. En estos nos recomienda la guía que se esté monitoreando los bebés y tener mucho cuidado también con que no lleguen a presentar una sepsis por parte de ese catéter. Las teoría de por qué se originaba una enterocolitis por una mal colocación del catéter venoso umbilical es porque aumentaba o aumenta como tal la presión a nivel de portal y eso, bueno, tiene una repercusión a nivel de los intestinos. Otra cosa es que se recomienda como tal que a los bebés que hayan recibido gamaglobulina intravenosa también se les está haciendo una monitorización porque puede ser un factor de riesgo. Y de ahí evitar el uso de antibióticos por más de 4 días en ausencia de diagnósticos de sepsis. En muchos bebés también se les coloca de manera empírica y eso está correcto, pero obviamente hay que tomar un hemocultivo previo a esto para que asegurarnos de que en efecto tenga los antibióticos correctos o si no, pues retirarlos si no es necesario, ya que 4 días como tal nos dan mínimos para considerarlo como factor de riesgo. Más de 4 días, entonces ya hay una predisposición a que este bebé tenga enterocolitis necrotizante. Ahora ahí es como que ambas partes. Una, no colocarlos cuando no se debe y dos, colocarlos cuando sí se debe, porque recordemos que la sepsis también va a ser un factor de riesgo. Ahora, la anemia también va a jugar un papel importante ahí. Aquellos bebés con anemias severas que son menores a 8 miligramos de cilitro van a tener como tal, pues un riesgo importante. En estos bebés hay que realizar obviamente las transfusiones, pero se recomienda que a estos niños los dejemos en ayuno 24 horas antes de hacer la transfusión, durante la transfusión y otras 24 horas posteriores a la transfusión. Entonces, para evitar obviamente pues este riesgo. Ahora, ¿qué otro dato nos daban? Los bebés que hayan recibido ya 3 transfusiones seguidas tienen mayor riesgo de que se aumente la enterocolitis necrotizante. Entonces, traté de resumirles como que lo más posible. Entonces, básicamente para mí estos fueron pues lo que nos debemos de saber, ¿no? Número 1, prematurez, ventilación mecánica del bebé. Sepsis o amnionitis y antibióticos. Anemia severa o transfusiones, malposición del catéter y tabaquismo en la madre o inicio de alimentación con fórmula. Todos estos son como que los factores de riesgo que debemos sospechar cuando nos presenten un caso clínico. Ahora, respecto a la clínica, vamos a tener dos, digamos, la inicial, que esta puede ser con vómitos, intolerancia a los alimentos, distensión abdominal, diarrea y muchas veces rectorragia. Estos bebés obviamente van a estar muy irritables, van a estar llorando, van a estar, como decía el doctor hace rato, es difícil o imposible, mejor dicho, que un bebé te diga que le duele algo, ¿no? Entonces, hay una escala que más adelante les voy a presentar, en donde podemos sospechar si ese bebé pues está sintiendo dolor. Entonces, ahí es donde nosotros no debemos de administrar ningún tipo de antiácido, ningún tipo de bomba o de inhibidor de protones para evitar ese dolor. Lo que sí nos recomiendan, al menos para el manejo del dolor, es analgésicos o opioides como la morfina, el metamizol, entre otros, para poder ayudarles a manejar el dolor. Y bueno, más adelante, ¿qué tenemos? Los grados avanzados, donde ya puede haber una emesis biliosa, puede haber ascitis, eritema de la pared abdominal, como las imágenes que les muestro ahí en la esquina superior derecha, letargo, inestabilidad térmica. Estos bebés pueden progresar a una coagulopatía eh, intravascular diseminada y por último llegar a choque. Entonces sí es importante poder diagnosticarlos a tiempo. Ahora, respecto a la prevención, como tal, hay muchas, nos mencionan incluso el óxido nítrico, colocar las inmunoglobulinas, tanto la A como la G, pero eso realmente no está tan asociado como que a la prevención en sí. Lo que sí nos hacían mucho hincapié era, por ejemplo, el uso de probióticos y lo que les comentaba del ordeñamiento del cordón umbilical. Eso sí se estudió en 487 neonatos, creo que es el número que ellos pusieron. A mí se me sigue haciendo un valor chiquito, porque bueno, todavía no se regula, ¿no? Con qué fuerza hay que hacerlo, cuánto tiempo tienes que ordeñar el cordón, y pueden ser como que también perjudicial, pero bueno, ellos sí lo recomiendan. Entonces, si también lo llegan a preguntar, sí se recomienda. Ahora, la pentoxifilina también está recomendada como tal, hasta cierto punto,
Ellos dicen que no hay evidencia suficiente para poder utilizarla. La pentoxifilina viene siendo una de las xantinas que se llegan a utilizar en los bebés. Pero bueno, otra preguntita aquí. ¿Alguno se acuerda cuál es la xantina que más se utiliza en la apnea de los bebés, de los prematuros? La cafeína. La ca- Cafeína. sí, así es, la cafeína. Entonces, en estos prematuros también se sigue recomendando. No hay como tal que no utilizarla. Y de ahí el aporte de líquidos restringidos en aquellos nacidos prematuros también se tienen que utilizar. Hay que tener cuidado cuando se inicie con los líquidos para ayudar a prevenirlos como tal la enterocolitis y la mortalidad. Ahorita vamos a ver también unas cantidades muy específicas que tenemos para irlos escalonando. Ahora, volvemos con los probióticos. Estos sí nos hacen mucho hincapié en aquellos prematuros con menos de 32 semanas de gestación o menos a 1500 gramos, principalmente la combinación de Bifidobacterium y Lactobacillus. Esta, generalmente en los bebés de término, aquellos bebés que tienen la oportunidad de iniciar la lactancia materna como debe de ser, pues básicamente lo traen ya en la leche materna. Es importante, o nos hacía mucho hincapié la guía, que en los primeros 10 días de un bebé recién nacido, básicamente ya se colonizó en su mayoría por estas bacterias que vienen de su madre o estos probióticos. Entonces a ellos ya se les confirió como tal la protección ante estas patologías. Pero los bebés que se encuentran como tal en unidades de cuidados intensivos, pues tienen mayor riesgo de presentarlo porque ellos no tienen estos probióticos, estas bacterias buenas, lo que hace que haya mayor probabilidad de colonización por otro tipo de bacterias, como cuáles nos mencionó mucho el Clostridium, la enterocolitis o Eclipsella. Entonces, importante también a estos bebés iniciarles probióticos, comenzar lo antes que se pueda y se deben de mantener al menos por 6 semanas. Sin embargo, ya cuando tenemos como tal la patología presente, entonces no es recomendable administrarlos. Ahora, los prebióticos, por otro lado, esos no están como tal tan evidenciados, no se tiene como tal la certeza de que se pueden utilizar. Ahí nos mencionaban también la arginina, la lactoferrina, la suplementación de hierro. Unos como que a cierto punto dicen que es bueno, pero como tal no tienen dosis ni días de tratamiento, por lo cual pues ya no se recomienda hasta que se tenga claro. Ahí les pongo una imagen de la lactancia materna porque, como dijo el doctor, en todos los bebecitos, pues es importante que se les inicie lo antes posible. La técnica va a ser importante y se ha demostrado que sí tiene un factor protector muy importante contra estas patologías gastrointestinales. Entonces, es algo que nos sugiere la guía, iniciar con esta prevención, explicarles durante la consulta prenatal a las mamás la técnica correcta de lactancia materna y pues la mejor manera de que lo realicen para ayudar a sus bebecitos. Ahora, respecto al esquema de alimentación en los recién nacidos de 1500 gramos, hay que para disminuir la frecuencia y la mortalidad, debe ser cuando no se requieran fármacos vasoactivos, cuando haya buena perfusión en las últimas 24 horas y ese bebé no tenga asfixia. Si todo esto está bien, entonces ya podemos empezar alimentación en bolo. Todavía durante está la alimentación trófica y en caso de ventilación con presión positiva, entonces podemos continuarlo. ¿Con qué tipo de leche? ¿Calostro o leche de banco? El periodo de alimentación va a ser, en caso de alto riesgo, de 0.3 a 3, en 3 días. Luego vamos a escalonar 2 mililitros más, que sería 0.5, 3 días. Luego ya subimos casi al doble, 1 mililitro, un día. Y en niños de 750 miligramos, de 0.5 a 3 días, luego 1, y así nos iríamos. Hasta lograr ya hacer incrementos posteriores de 10 mililitros kilogramo cada 12 horas. Y en aquellos menores de 1000 gramos, 15 mililitros cada 12 horas. Así haciendo un volumen máximo de 160 mililitros kilogramo día, con una duración, esta duración trófica va a ser de 5 a 7 días, y ya por último la fortificante que va a ser desde 100 mililitros kilogramo hasta 100 mililitros, un gramo porcentaje, del 120 mililitros a 2 gramos en porcentaje. Y bueno, todo esto hay que tratar de individualizarlo de acuerdo a cómo nos vaya evolucionando el paciente. Respecto al diagnóstico, como primera elección, bueno, antes estaba como que muy estimado, de hecho incluso la clasificación de Bell, que la vamos a ver más adelante, era todo con base en signos radiológicos. Ahora como que aunque nomás nos apoyaba el diagnóstico,
Sin embargo, la guía nos menciona mucho que eso ha retrasado como tal que se le dé un tratamiento a estos bebés, ya que cuando hay cambios a nivel de la radiografía, pues ya estamos hablando que estamos en un grado 2A o 2B. Entonces, para evitar eso, en todos los pacientes que tengan factores de riesgo, se les puede hacer la medición de lo que es la proteína de unión de ácidos grasos. Y también, obviamente, en aquellos pacientes que tengan ya como tal esa oportunidad en su unidad. En caso de que no, entonces también se nos sugería como tal realizar la radiografía de abdomen o un ultrasonido. El ultrasonido abdominal, pues sí, como que tenía mayor sensibilidad al momento en estadios más tempranos. Ahora, regresando a la detección de ácidos grasos en sangre o orina, esto va a ser principalmente en bebés que ya tengan un estadio mayor a 2. En estos casos, los niveles séricos, si nos encontramos en el 1, sería de 0.6, 0.69, grado 2, que sea mayor de 0.76, y grado 3, si es mayor de 0.84. Entonces, obviamente, cada vez que sea más elevado, estamos ante un riesgo de que sea más grave la enfermedad. Ay, disculpen. Ok. Entonces, otro dato que aquí nos mencionaban era la laparoscopía. Esta nos la dejaban como método diagnóstico y también terapéutico. Sin embargo, sí como que mencionaban también los riesgos que se tiene ante realizarla. Obviamente es un proceso menos invasivo, es más exacto porque mencionaba que hasta el 50% de estos bebés que están sometidos a laparoscopía iban a terminar siendo intervenidos por una laparotomía. Entonces, pues básicamente viene siendo lo mismo. Sin embargo, sí mencionaba que era mucho más exacto, ¿no? El lugar donde iban a hacer la incisión y el lugar donde iban a hacer la resección. Sugerían que se realizara sin gas al momento de hacer la laparoscopía, ya que eso podría aumentar el riesgo de tener mayor grado de acidosis respiratoria o ya mixta, pero complicada. Entonces, en dados casos donde sí necesitamos como tal insuflar, entonces se recomendaba que fuera de 5 a 8 milímetros de mercurio, no más de eso. Respecto al ultrasonido, teníamos como tal que se puede observar gas en vena porta, neumatosis intestinal, aire libre, adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de peristalsis y la citis simple o la colección focal de líquido. Que esto, bueno, decía que tenía una sensibilidad menor al 50%. Y mencionan que si ya encontramos como tal la neumatosis, que era lo que les mencionaba que es muy característico, y el engrosamiento de la pared intestinal, pues ya mandarlos como tal a manejo quirúrgico. También nos mencionaba por ahí que el ultrasonido Doppler color nos podía ayudar bastante, pues ya ahí se iba a poder ver la disminución como tal del flujo. Ahora, respecto al tratamiento, pues obviamente hay que vigilar primero a nuestro bebé, verificar que se pueda estabilizar al paciente. Después va a depender del grado de severidad. En estos casos, depende del estadio, es el manejo que vamos a dar. En su mayoría va a estar dividido en ayuno, antibióticos y pues obviamente la valoración por cirugía y en la resolución quirúrgica. Entonces, en el caso, por ejemplo, del grado 1, sería el ayuno, los antibióticos por 3 días y descartar algunas otras causas de hilio, como cuál, la que les mencioné inicialmente, que es los vólvulos. Bueno, ¿alguien me podría decir también otra pregunta? ¿Cuál sería el tratamiento ante una sepsis temprana? ¿Cuáles son los 2 fármacos que se podrían utilizar? Es Ampigenta, ¿no? Así es, ampigenta, ese sería nuestro primer, dependiendo bien del tiempo, nuestra primera elección. La segunda sería, en casos de sepsis tardía, sería vancomicina, gentamicina. Entonces, es lo que iniciaríamos como tal por 3 días. No se recomienda como tal en estos estadios el metronidazol o la clindamicina, solamente esos dos. Ya de ahí, si nos pasamos a un grado 2, ya sea el A sería de 7 a 10 días y el B ya nos extenderíamos hasta un periodo de 14 días, tomando en cuenta que ya se tomaron los cultivos necesarios y de acuerdo a la colonización que tengamos, puedes realizar el ajuste, ¿no?, del tratamiento. Ahora, desde el estadio 2 ya estamos pidiendo, bueno, sería desde el estadio 1, ¿verdad? Pero en estos casos ya es obligatorio en el estadio 2 tener la valoración por parte de cirugía pediátrica para evitar que este bebé se pueda complicar.
Ahora ya en el estadio 2 como tal en sí, pues ya hay que considerar otro tipo de tratamiento para nuestro bebé, soportes inotrópicos, ventilación, entre otras cosas. Y ya por último, una vez que esté estabilizado, ahora sí realizar la cirugía. Un punto aquí importante en algunas, creo que fue en el libro del doctor Prieto, mencionaba que en el estadio 2A, creo, no, 2B, perdón, o casi, ajá, 2B, ya podríamos considerar como tal la colocación de el drenaje peritoneal de manera inicial, digamos, para poder ayudarle a ese bebé y tener como tal una vigilancia estricta. Sin embargo, también mencionan que la mayoría de estos bebés van a terminar como tal en una intervención quirúrgica. Entonces, en aquellos que no se puedan operar de manera inmediata por su estado hemodinámico, hay que colocar el drenaje peritoneal. Pero en aquellos que ya, digamos, estén estables y que se sabe que van a requerir el manejo quirúrgico de todas formas, pues hay que intervenirlos lo antes posible. Aquí está la escala de Bell modificada, ya la hemos visto en varias ocasiones, la dividimos en tres, 1, 2 y 3, y A y B, en su mayoría. El primero siempre va a ser de sospecha, ahí es donde tenemos que descartar como tal los otros, los diagnósticos diferenciales, pero en su mayoría pues bueno, va a estar dada por distensión abdominal, retención gástrica, vómitos y la sangre oculta en heces, o ya sangre muy, que no se va a observar como tal, pero que se puede sospechar porque pues es un bebé prematuro, charala, todos los factores de riesgo. En el caso de grado 2, aquí ya es donde tenemos la dilatación de las asas intestinales, o sea, ya hay como tal radiográficamente ya vamos a ver un cambio. En el 2B es cuando se nos agrega como tal la citis, pero todavía digamos que no es tan prominente como en el grado 3A. Ahora, en el grado como tal, entre 2B a 3, digamos entre el 2B y 3A, es cuando podemos tener como tal la gravedad de nuestro bebé. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza la acidosis metabólica, empieza un proceso de trombocitopenia, hay leucopenia en el bebé y es cuando se nos empieza a degenerar. Incluso ahí, pasando de ese grado al otro, ya puede haber bradicardia, hipotensión, la coagulopatía intravascular diseminada e incluso progresar a una acidosis mixta. Entonces, pues obviamente, si vamos retrasando más el diagnóstico, vamos retrasando más el tratamiento, el bebé pues se puede agravar más. Y pues el grado B ya es como tal cuando hay neumoperitoneo y esa sí es una urgencia quirúrgica que pues bueno, se debería de evitar. Aquí les dejo la otra tablita, que es donde saqué como tal el tratamiento. Viene más o menos lo mismo, pero pues ya con el tratamiento integrado. Ahora esta de aquí la saqué de un artículo, no es como tal de la guía, pero me gustó también cómo lo colocaban. Aquí como que nos dan puntos más específicos, por ejemplo, lo de la sonda gástrica abierta o con aspiración, la obtención de cultivos, que es muy importante, el tratamiento antibiótico, la monitorización cardiorrespiratoria y el balance de líquido. En la guía casi no nos habla mucho de esto, pero el balance de líquidos es muy importante, ya que, bueno, podría llegar a una falla multiorgánica. Entonces también vigilar eso es vital. Y bueno, aquí les dejo también los algoritmos de cómo vamos a ir pues haciendo la evaluación del bebé. La clínica que ya les mencioné, si el examen físico es normal, pues no hay ningún problema, se puede continuar su alimentación. En caso de que el examen físico ya tenga algo que nos haga sospechar de enterocolitis, entonces hay que realizar como tal los exámenes que deberíamos manejar, radiografía y exámenes de laboratorio. En caso de que sí tengamos ya un estadio de enterocolitis necrotizante es 1A, entonces pues hay que hacer una monitorización estrecha del bebé e iniciar como tal ya los datos de antibióticos e incluso progresar a un ultrasonido. Factores de riesgo, aquí nos vuelven a hacer otro resumen pequeño, entonces también es importante pues tenerlos en cuenta siempre, en todo momento. Ahora, en casos ya de que tengamos que clasificar a nuestro bebé con la estratificación de Bell, lo vamos a ver igual por estadio 1, 2 y 3. Y es básicamente lo que ya vimos en la tablita. El tratamiento por igual manera. Todo depende del estado en que se encuentre nuestro bebé y de acuerdo a eso, seguirlo revalorando en cada momento. Acá es la evaluación del dolor con escala de Comfort. Ahorita se los voy a mostrar. Y dependiendo de eso también, pues, qué manejo se le puede estar dando al bebé. Pero lo que les decía, ahí están, por ejemplo, el fentanil, que es uno de los que utilizan, el midazolam, entre otros. O sea, nunca, la morfina, que ahí está donde lo que también les comentaba, nunca mencionan otro tipo de tratamiento del dolor o manejo del dolor más que esos. Bueno, en caso de los 2A, nos dice que es manejo médico,
el drenaje peritoneal que se debe, pues bueno, se debe de realizar y ya dependiendo de ello, pues bueno, la mejoría o no, y si no, pues la parotomía, ya realizar la intervención quirúrgica. Entonces, como les comenté, todo bebecito que tenga enterocolitis debe ser manejado por cirugía pediátrica y un cuidado de USIN. Ahora, respecto a la intervención quirúrgica, nos decía que se puede realizar la laparotomía exploradora y dependiendo del tipo de lesión es la intervención que se va a realizar. Lo que se busca es que obviamente se retire la menor cantidad posible de intestino, pero bueno, cuando las lesiones ya son múltiples o totales, pues ya se debe de considerar realizar toda una resección grande y a lo mejor realizar hilostomía y ionostomía o dependiendo del lugar donde se retire y reconectar también lo antes posible. Les dejo la flashcard del doctor Edwin Madera, que ya saben, como siempre, es súper resumida. Algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, el doctor Prieto menciona más que nada como agente principal Clostridium, pero en todas las demás bibliografías te mencionan E. coli y Klebsiella. Entonces, para tener ahí, importante tomarlo en cuenta. Esta es la escala de Comfort Neo. Están, si se dan cuenta, pues es un poco amplia. Obviamente no creo que alguien se la pueda aprender de memoria, pero pues ya para la vida, si nos sirve tener por ahí una copia, si es que en algún momento llegamos a ver bebecitos otra vez. Y lo evalúa de acuerdo a su estado de alerta, calma, agitación, respuesta respiratoria, llanto, movimientos corporal, tensión facial, tono muscular. Todo eso nos va a dar una puntuación y bueno, ya dependiendo la valoración que tengamos, vamos a poder iniciar como tal un manejo o no. Respecto a los líquidos, también está muy delimitado. Esto lo dan dependiendo, pues, cada escala que estén ahí. La guía como tal nos maneja, por ejemplo, un aporte de líquidos de 60 mililitros kilogramo día y de ahí ir aumentando dependiendo de la evolución de nuestro bebé. Bueno, ya las perlas, todas van a ser como tal del tema que vimos. En neonatos con uso de antibióticos sin sepsis, perdón, se incrementa 1.19 veces más el riesgo de enterocolitis necrotizante en la exposición a 1 a 2 días. Ahora, si esta exposición se lleva más días, por ejemplo 10, esto se va a incrementar 2.94 veces. La principal bacteria invasiva relacionada es Clostridium, seguidos de E. coli, y Klebsiella y Enterococos. Diagnósticos diferenciales, vólvulo, sepsis con hilio. 4 factores genéticos implicados en mutaciones genéticas son el factor de necrosis tumoral alfa, el NOT2 y receptores de la interleucina 4. 5 la mortalidad es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional. 6 en pacientes con enterocolitis necrotizante con PCR mayor a 40, más intolerancia a la vía oral, se debe sospechar de estenosis intestinal y deberá buscarse un estudio radiológico contrastado. Eso no se los había mencionado, pero como dato de laboratorio también nos hacían hincapié en la PCR. En estos bebés va a estar elevada. Entonces, en aquellos bebés con mayor a 40 es muy seguro que ya tengan una estenosis y que, bueno, requieran un manejo diferente. Y la 7, todo paciente con enterocolitis necrotizante debe ser manejado en unidad que cuente con unidad de terapia intensiva neonatal y área de cirugía pediátrica. Bueno, de referencias les dejo los dos que utilicé y el artículo, que es del Servicio de Pediatría y Neonatología de Barcelona. Y les dejo una imagen mía, donde estaba utilizando el método de la bolsa de Ziploc para mantener justamente a un prematuro calientito. Y bueno, un día más es un día menos, ya dependerá cómo lo queramos tomar. Si es un día menos para seguir estudiando cada día o un día menos en donde nos tengamos que estresar porque se acerca la fecha del ENAR. Entonces, pues, ¿alguna duda que tengan o aportación? No, muchas gracias, doctora. Ok, entonces nada más. Gracias. Gracias. Regreso a su...